pero en esta ocasión te voy a contar de la importancia de conocer algunos conceptos que giran alrededor de la perspectiva de los derechos humanos. La realidad es que hay conceptos que deben ser comprendidos no solamente desde el punto de vista técnico, por los especialistas en el área, por los abogados, por los alumnos de derecho, por el sector público, sino que debemos ir más allá. O sea, ¿cómo vamos a resolver las problemáticas y los fenómenos jurídicos que suceden alrededor de un Estado si no lo comprende la mayoría de la sociedad? Las personas, los ciudadanos en su día a día se enfrentan a diversas problemáticas y es muy importante que también los ciudadanos comprendan estos conceptos que generalmente estaban como relacionados solamente a un área expertise, ¿no? De expertise, de expertos. Así que, bueno, en esta ocasión vamos a hablar de qué hablamos cuando discutimos de género para poder entender por qué o por qué se crean o se toman, más bien, por qué se toman determinadas decisiones desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, por qué se crean determinadas políticas públicas, por qué se crean incluso algunas leyes muy específicas que incluso muchas veces pudieran parecer discriminatorias porque a esto se le llaman acciones afirmativas. Que se crean para poder equilibrar o nivelar algunos desajustes que ha habido dentro de la sociedad, como ha sido a través de estas acciones afirmativas que se han creado las cuotas de género para poder lograr que las mujeres puedan llegar a ámbitos que seguramente antes no hubieran podido llegar fácilmente si no se hubieran creado estas medidas. Acciones afirmativas o medidas discriminatorias, pero en sentido positivo. Es decir, para lograr que la mujer pudiera equilibrarse al igual que el hombre. Y estas acciones afirmativas, estas medidas positivas, pudiera decir las personas, son discriminatorias porque ¿por qué le vas a dar más privilegios a una mujer para que pueda estar dentro de un lugar de toma de decisiones como puede ser en el ámbito electoral o no? Hoy en día, pues también la lucha de las mujeres es también por estar en el ámbito en los órganos de toma de decisiones, en los órganos de poder, donde están las jugadas más importantes para resolver problemas sociales, políticos, económicos, ¿no? Como puede ser el que una mujer pueda llegar a tomar la dirección o estar en la dirección de una empresa importantísima, ¿no? De todo un emporio, ¿por qué no, no? Que una mujer tome esos puestos importantes y tome decisiones importantes, fundamentales, no solamente decisiones fundamentales para un país, sino decisiones fundamentales para el crecimiento y progreso de una empresa. Por eso es importante muchas veces que estos conceptos, como es el concepto de género, pues no solamente se quede en un ámbito especializado, sino que llegue más allá, que llegue ahí hacia cualquier persona que el día de mañana estudia una carrera y ella entienda el concepto y sepa que tiene todo el derecho, una mujer o alguien con una preferencia sexual, de poder ocupar un puesto de poder, ¿no? Un puesto de toma de decisiones importantes para un país, que son importantes para el crecimiento de una empresa, para que veas el porqué de alguna toma de decisiones por parte de la comunidad internacional, el por qué se han determinado ciertas decisiones para poder crear una ley específica, una norma, el por qué se han tomado decisiones como el establecer políticas públicas en favor de determinado grupo de personas vulnerables o de grupos vulnerables. Es por ello que es muy importante que te quedes hasta el final. Por eso estos conceptos no deben de quedarse solamente para ámbitos especializados, sino que los debemos entender todos los ciudadanos. Pues estos conceptos algún día, el día de mañana, si estás en un sector económico, en el sector político, pues te van a ser de utilidad para comprender el porqué de algunas tomas de decisiones del poder público para crear estas medidas afirmativas, acciones positivas, políticas públicas, algunas leyes en perspectiva de derechos humanos, por qué el lenguaje inclusivo, entre otras
cosas. Para poder ir entrando en materia, déjame te cuento que para entender determinado lenguaje o conceptos específicos o de expertos, es importante acudir con los mejores. Es importante acudir con aquellos que realizan investigaciones especializadas en esas áreas. Que contar que la verdad es que el área de los derechos humanos es un tema que al final del día, no en todos los contextos históricos y políticos y sociales, pues se habían tratado de la forma correcta. Hay abogados que hoy en día la misma norma nos ha obligado o los ha obligado a entrar al estudio de los derechos humanos, pues sí quisiera dejar ver que realmente es un tema que hay abogados que son más expertise en materia de derechos humanos y hay que ir con ellos. Hay que, para comprender un poco más, tener una interpretación correcta. Qué mejor que acudir a la jurisprudencia, ¿no? de la Corte Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso a la Corte Europea de Estrasburgo para entender mejor algunos conceptos, ¿no? Que de hecho han sido ya desarrollados en algunos casos, que han sido expuestos, conceptos clave y han establecido ya los criterios de cómo se debe interpretar toda la cual norma de derechos humanos, para poder ir comprendiendo estos conceptos que realmente no todos los abogados en algunos países pues los litigaban o los manejaban porque no eran parte en principio de la agenda. En el caso de México, a partir de junio de 2011, que se aprobó la reforma en materia de derechos humanos, pues ya es una obligación para todos los ciudadanos, para todos los abogados, para todo el sector público y privado, que se apliquen, ¿no? los derechos humanos dentro del país. Y eso implicó pues la reforma y también que pues abogados, estudiantes de derecho, tuviéramos que empaparnos más del tema, aprender, los que se dedican a litigar, pues litigar, aprendiendo también lo que son los derechos humanos, aprender, ¿no? cuáles eran esos tratados internacionales en materia de derechos humanos aplicables a cada caso. Pero bueno, en el caso de algunas reformas recientes que también se han realizado en el caso de México, en concreto, no sé, en el ámbito laboral, pues también vino muy cargada esta reforma ya en materia de derechos humanos, porque pues ya es una obligación, así lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque México ya ha firmado y ratificado el Pacto de San José de 1969 y por tanto es una obligación, no es de que si se quiere o si se puede o si a veces no, es una obligación por parte del Estado mexicano que en las normas que se creen en este país y que se apliquen, pues sean con esta perspectiva de derechos humanos. Una particularidad de la cual yo te quiero hablar el día de hoy es el concepto de género. ¿De qué hablamos o de qué discutimos cuando hablamos de género? ¿Qué es el género? ¿Será que el género solamente se aplica para las mujeres? ¿En el género no entran los hombres o alguien con una preferencia sexual distinta? Pues yo sé que tú tienes todas esas dudas y aquí te voy a ir contando cómo podemos entender este concepto. Incluso podemos acudir a varios significados, no solamente en materia de derechos humanos, sino también la Real Academia Española nos da un concepto de lo que es el género. Hay una discusión académica, discusión se da entre los académicos, ya saben, entre el sector público, es decir, el Estado, y también entre las empresas. Y bueno, la realidad es que el sector público pues está obligado a aprender derechos humanos porque al final, como parte de la OEA, al final, este tratado internacional tan importante,
pues ya empieza a bajar la capacitación, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya trabaja con derechos humanos, los tribunales, los abogados también tenemos que trabajar ya con nuestros tratados internacionales en materia de derechos humanos. Los legisladores también están trabajando con la perspectiva de derechos humanos. Nuestras reformas ya llevan perspectiva de derechos humanos. Así que, bueno, creo que eso nos ha empezado a quedar bastante claro. Ahora, para poder entender derechos humanos hay que ir con los expertos, con los especialistas en el área, porque son los que han empezado a bajar esa información hacia las demás personas. Te recomiendo mucho que revises la literatura de Natalie Simone Davis frente al concepto de género. Ella en sus investigaciones revisó cuál era el papel o los roles que en cada contexto histórico tenía el hombre y la mujer, ¿no? Es importante revisar que cada momento histórico ha ido asignando de alguna forma o construyó un modelo de género específico, un rol de género específico para el hombre y un rol de género específico para la mujer. Entonces, porque estas variaciones nos pueden ayudar a redefinir los objetivos de cuál debería ser hoy en día el papel que debe de tener la mujer y el hombre dentro de los roles de género hoy en día. ¿Y cuál era ese papel? Si viene siendo el mismo papel en 1917 a la fecha, por ejemplo. Todo lo que ha escrito Simone de Beauvoir, ya que ella es especialista en el área de feminismo, escritora, filósofa y maestra y considerada pues una de las pioneras en el tema del feminismo. Y bueno, continuando con la información de lo que es el género, pues ha habido mucha confusión entre académicos, entre el sector público y lo que opinan, pues no sé, las discusiones en el día a día con las personas de lo que es el género, porque pues estos malentendidos o confusiones en el concepto, pues han llegado a traspolarse hasta los ciudadanos. A llegar a un momento en que pues las personas no entienden por qué el género últimamente solamente como que ha sido como un sinónimo de mujer únicamente. Y bueno, no, al final del día el género pues ha sido utilizado como un sustituto o como un sinónimo de lo que es el sexo. Y bueno, la confusión no está entre si solamente aplica para mujeres, hombres. De hecho, el género pues puede aplicar para mujeres, hombres o personas con una preferencia sexual distintas, que se identifiquen con un género distinto al ser hombre o al ser mujer. Como las mujeres a través de cuestiones históricas y por razones de maltrato patriarcal y pues a través de montones de años, de millones de años, pues se ha utilizado esta palabra, digamos, de género y se ha aplicado muchas veces con mayor fuerza cuando se habla de mujeres. Los hombres podríamos pensar que también han sufrido violencia de género, quizás con menor fuerza. Lo que sí es un hecho es que si a las mujeres nos cuesta trabajo muchas veces denunciar violencia de género o nos cuesta ya sea en el ámbito familiar, cualquier tipo de violencia, ya sea física o psicológica, muchas de ellas sufrida en el entorno familiar, en las excepciones de que un hombre también sufra violencia, pues también va a ser muy difícil que vaya a denunciar a la mujer. Yo creo que pocos serían los casos que sí existen, en donde un hombre denuncia a una mujer por violencia o por acoso. Sin embargo, es muy complicado poder tener estadísticas claras en cuánta violencia ha sufrido un hombre, pues por lo mismo de este fenómeno, ¿no? Y pues tampoco encontramos hombres que hayan sufrido violencia por una mujer, como en el caso de las mujeres que incluso se tuvo que establecer y tipificar un concepto como el de feminicidio, que en
En otro video te voy a contar de cómo surge este concepto de feminicidio, dónde se origina y por qué, ¿no? Se ha tipificado como un delito muy distinto a lo que es el homicidio. Pero bueno, volviendo al concepto de género, el género pues también puede ser aplicado a personas que tengan que se identifican con un género distinto, como puede ser una mujer que se identifica con ser hombre o ser un hombre que se identifica con ser una mujer. Hombre o mujer, solamente que con una identidad de género distinta. Y también entra dentro del concepto de género. Hablar el de género implica, ha sido una herramienta, ¿no? Para poder señalar estadísticas y ayudarnos a identificar el crecimiento de la violencia de género, por ejemplo, en el caso o en mayor caso de las mujeres. Muy importante analizar cuál ha sido esa necesidad de repensar nuevas perspectivas, de análisis nuevas, para poder entender cuáles han sido esas diferencias o por qué se han hecho esas brechas que han marcado las diferencias entre los hombres y las mujeres. ¿Por qué se ha dado, por qué se dio esta construcción social? ¿Por qué se generaron diferencias desde el punto de vista sexual? Por el hecho de ser un hombre o ser una mujer. En general, hay mucha diferencia por razones biológicas, ¿no? Y pues es entendible. Una mujer biológicamente es distinta a cómo está estructurado un hombre, pero digamos que para la antropología el género es una construcción simbólica establecida sobre los datos de las diferencias sexuales, estas razones biológicas. Y bueno, al final, ¿no? Como se decía antes, ¿no? Pues la mujer, como ella tiene a los bebés, pues por tanto ella se debe de encargar de cuidar a los bebés y pues no puede aportar a su casa, no puede salir a trabajar. Y bueno, estas razones eran se tomaron por decisiones biológicas. También una parte importante ha sido, para entender el género, ha sido la cultura, ¿no? La vida social. Pues, prácticamente todo el aparato legislativo ha creado leyes en relación a esos determinados contextos históricos o costumbres que en un momento histórico o en un contexto pues estuvieron o se construyeron a partir de lo que señalaba la sociedad. A partir de estereotipos, ¿no? De creencias, fueron consideradas como apropiadas por el comportamiento de individuos de sexo femenino o masculino, constituyendo así, pues, la diferencia, lo que se entiende como diferencia sexual. Distinción entre el término de sexo y género. ¿Qué podemos encontrar como diferencias? Aquí te voy a dejar una tablita para que puedas revisar cuáles son esas distinciones entre lo que es el término de sexo y género. Y te lo digo brevemente, ¿no? En relación al sexo, pues podemos considerar diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Ya saben, la mujer es la única que puede tener bebés, es más, bueno, las razones que nos daban es que la mujer es más débil, aunque yo creo que si vemos algunas mujeres han desarrollado una fuerza tremenda, ¿no? Pero bueno, independientemente de que sí, efectivamente, no todas las mujeres a lo mejor tenemos la misma fuerza en cuanto a nuestra inteligencia, pues es distinto, podemos ser iguales hombres y mujeres. En el caso del género, pueden identificar algunas características como son las costumbres, las prácticas y normas a partir de las cuales en un contexto sociocultural y momento histórico, pues fueron consideradas las adecuadas, ¿no? Y estamos hablando en este sentido de construcciones prácticamente sociales que fueron adquiridas por alguna diversidad. Conllevan, a partir de ahí se puede determinar las oportunidades y las condiciones de vida. Muchas de ellas pues se crearon de forma desiguales, ya saben, ¿no? La mujer pues a la casa, no puede trabajar, si es posible no estudiaba, ¿no? Hubo momentos históricos en los que la mujer pues no estudiaba, entonces ahí estas cuestiones, ¿no? De construcciones sociales que fueron creando básicamente, se fueron construyendo las sociedades. Y mucho menos que les pagaran igual, ¿no? A una mujer que a un hombre, ¿no?
pues a veces ni siquiera las dejaban trabajar, mucho menos estudiar, mucho menos ganar más, ¿no? O que pudieran ellas competir para poder tener un igual salario o ganar mucho más, ¿por qué no? Tenemos dos etapas y yo creo que aquí me van a comprender mejor. La primera etapa que se da en relación a poder entender el concepto de género es esa idea de que frente a las desigualdades históricas y estructurales experimentadas por las mujeres a causa de estos roles de géneros, por estereotipos, por prejuzgar a las personas, por el solo hecho de tener un tatuaje o de usar una ropa determinada. Bueno, más adelante en otro video te voy a contar más a fondo todos estos otros conceptos que giran alrededor del género y que nos ayudan a entender por qué se discrimina, por qué las diferencias sexuales, por qué estas brechas de género. Pero bueno, volviendo al tema de género, podemos ver que se han construido dos etapas, podríamos decir. La primera es la idea de que frente a las desigualdades históricas y estructurales que hemos experimentado las mujeres a caso de estos procesos de estereotipación y roles de género, en razón de género, es decir, de estas construcciones sociales y bueno, también de las diferencias sexuales, a pesar de que pues existen en muchos contextos hoy en día derechos humanos y hay reglas y hay normas y siguen persistiendo estas desigualdades, digamos, es necesario un tratamiento específico, es decir, es importante que se establezcan políticas públicas, herramientas que nos ayuden a entender, ¿verdad? Eliminar estas violaciones a los derechos de la mujer. La segunda etapa, a pesar de la evolución del marco jurídico nacional e internacional, en el caso de México, pues, tenemos hoy toda una revolución en materia de derechos humanos y aplicación de tratados internacionales, pero a pesar de todo esto, a partir, digamos que de los 90 para acá, que se ha ido incrementando con mayor fuerza esta evolución, bueno, pues a pesar de todo ello es necesario, no se ha logrado, digamos que disminuir, ni no se ha podido entender estas diferencias por razones biológicas y tampoco se ha podido entender por qué se han construido, por qué se han realizado estas construcciones sociales por razones, digamos, de género. Debe emerger, ¿no?, una convicción de que estos tratados internacionales se logren materializar. Es decir, como bien... Y es que así como hicieron estas investigaciones, estas grandes mujeres como Natalie, Simone Davis, Simone de Beauvoir, John Scott, pues ahora mismo es importante redefinir objetivos a partir de estas investigaciones para tratar de hacer que se emerja esa convicción de que estos tratados internacionales, que son específicos en materia de género, no es suficiente con que existan en lo formal, sino que es necesario que sean efectivos, que se materialicen al interior de los estados, pero sobre todo que lleguen a los ciudadanos, que el ciudadano entienda que es género, por qué hay diferencias, por qué en diferentes etapas se construyeron estas construcciones sociales por razones de género, de las costumbres, de las creencias, por qué muchas de estas normas que se crearon en momentos históricos pues se debieron a razones biológicas, es decir, que se pensaba que la mujer era más débil, que la mujer no debía trabajar, que la mujer debía de quedarse en su casa a cuidar a sus hijos, todo esto por razones biológicas. Todo esto es importante que llegue al conocimiento de las personas, de los ciudadanos, y que a partir de ahí reconozcamos todos los ciudadanos, no solamente las autoridades, sino también los ciudadanos, reconozcamos estas diferencias de género que realmente muchas de ellas pues han sido erróneas, se han interpretado mal, y que por eso hoy en día muchas veces nos cuesta, a los ciudadanos nos cuesta trabajo entender por qué se generan medidas afirmativas, cuotas de género, por qué se ha, digamos, impulsado a la mujer con mayor fuerza que a los hombres, ¿no?
Yo creo que esto tiene que acabar algún día, porque esto va a acabar cuando realmente ya haya una convicción de hombres y mujeres de que todos somos iguales, de que no importa si un hombre o una mujer va y presenta un examen, que se quede en ese puesto para el cual concursó, el que sea mejor, el que sea más capaz, pero esto ni siquiera podíamos hacerlo las mujeres en etapas históricas antes. Por eso es que se tuvo como que a la fuerza ir impulsando a la mujer, pero estoy segura que muy pronto hombres y mujeres estaremos conviviendo en un marco por convicción de igualdad, en donde no importa si sea un hombre o una mujer, el que haga ese examen y el que se quede en ese puesto, lo importante es que sepa y que sea merecedor, ¿no? Lo importante es que haya los procesos, protocolos adecuados para que generen convocatorias y cualquier persona pueda acudir a ellas y sean transparentes y haya ética y no haya corrupción y se quede el que mejor haya logrado un puntaje, ¿no?, en un examen, el que sea más competitivo, no importa, ¿no?, si es hombre o mujer. Ahí estaríamos hablando ya de igualdad, ¿no? No solamente de equidad, sino de igualdad. Y bueno, también la transversalización de la perspectiva de género, ¿no? O mainstreaming, que es esta divulgación y difusión de lo que es la perspectiva de género para que llegue a este foco o este enfoque centrado en las mujeres hoy en día únicamente, porque hoy en día ya también se habla de la masculinización de los hombres, de las nuevas masculinidades, y no es de que se creen hombres, especiales o diferentes a los que ya existen. No, más bien hombres que acepten esta convicción de que hombres y mujeres somos iguales y que por tanto podemos navegar por los roles de géneros, ¿no? Del hombre o de la mujer, y que eso no afecta tu masculinidad o tu feminidad o tu identidad de género, ¿no? En un momento determinado. Y entonces llegamos a ese punto de cómo divulgar la perspectiva de género, el mainstreaming de género, y pues tratar de centrarnos en lo más importante, que es que se cumplan los tratados internacionales y que hombres y mujeres pues, gocen de los mismos derechos. No solamente de los mismos derechos, sino de las mismas oportunidades, de iguales salarios, de igual trabajo y de iguales beneficios, ¿no? Porque pues yo creo que en eso sí somos muy fuertes. Hoy en día me encanta ver que llegan mujeres al aeropuerto, pilotos. Ya no solamente son las mujeres que son sobrecargo, ¿no? Y también hay hombres sobrecargo. Es bien padre que ya han variado ahí las funciones que anteriormente solamente estaban encaminadas a los hombres, ¿no? Que solamente eran diseñadas, digamos, para los hombres. Y también podemos decir que es muy distinto género, feminismo, ¿no? El género se incorpora más adelante a las teorías feministas con el afán de desmontar esas ideas y esos determinismos por cuestiones biológicas que fundamentaban las relaciones de poder, de dominio. Aclarar que el género, pues es una parte importante ahora mismo de las teorías feministas o del feminismo. No es lo mismo, al final el género se ha ido incluyendo en estas teorías con el afán de desmontar o de ir eliminando ese determinismo biológico en el que por mucho tiempo se ha encauzado los roles de género y los estereotipos, y que pues de alguna forma han ido haciendo que se generen estas relaciones o fundamentando estas relaciones de dominio y subordinación entre los sexos, entre los hombres y las mujeres. Pues al final, ¿será que el determinismo biológico es un constructor de la sociedad? Bueno, eso igual ahí se los dejo de tarea. Yo creo que al final sí se ha ido creando en diferentes momentos históricos a partir de estas diferencias biológicas que podemos tener hombres y mujeres, que no necesariamente tienen que ver con que tengamos diferencias en cuanto a derechos, oportunidades
bueno, y situaciones en las cuales hombres y mujeres requerimos para progresar dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, económicamente, políticamente y socialmente. Realmente el género como perspectiva pues es una herramienta, apréndetelo bien, es una herramienta de análisis para detectar problemas, pero ¿qué tanto nos ha servido el tener el género, el concepto de género dentro de discursos políticos, discursos sociales, pues crear muchas veces capacitaciones al interior del Estado? ¿De qué nos ha servido todo esto hoy en día? Realmente ya será que el usar tanto esta terminología de género nos está ayudando para solucionar, para dar soluciones a estos fenómenos jurídicos como la violencia de género, la falta de oportunidades, la falta de dejar a la mujer realizar su crecimiento profesional, en sus actividades día a día? Hemos logrado, qué tanto se ha logrado materializar estos tratados internacionales y estas normas, estas reformas al interior de lo que más nos importa, que es donde nos desarrollamos las mujeres como sociedad. Nos desarrollamos en muchos ámbitos, nos desarrollamos en el deporte, nos desarrollamos, o no, por lo menos intentamos desarrollarnos en diferentes sectores empresariales, nos desarrollamos hoy en día en el sector político, que es donde más han funcionado estas políticas de género, ¿no? Como estas acciones afirmativas, medidas positivas, como son las cuotas de género, donde entramos a fuerza prácticamente a tomar decisiones electorales. Pero ahora queremos estar también en la toma de decisiones de estos órganos donde se toman las decisiones importantes para una empresa, ¿no? Con quién nos vamos a asociar, con qué mercado vamos a trabajar. Realmente, ¿qué tanto ha servido esta herramienta de análisis de género? Bueno, me parece que la mujer por mucho tiempo ha sido pues postergada y invisibilizada bajo este falso universal que ha hecho que se marque más estas brechas, estos sesgos, insuficiente. Digamos que toda esta materia, este marco jurídico nacional e internacional en materia de género, pero que ahora es necesario tomar fuerza para que se materialice y realmente se vuelvan efectivos, porque de nada nos sirven que estén bien bonitos ahí los tratados internacionales y las políticas públicas, pero ahora vamos a medir, vamos a ver qué tanto se han cumplido a partir de estas reformas, cuáles son esos retos a los cuales se enfrentan este nuevo marco jurídico en materia de perspectiva de género. Y bueno, al final lo importante es que desde el Estado, desde el sector público y desde el sector privado se impulsen, ¿no? Las políticas públicas adecuadas y se vigile que se cumplan, que sean eficientes, que los empleadores las cumplan, que los actores políticos las cumplan, que los actores económicos las cumplan, que en el deporte se cumplan y que se vea si hay un progreso. Y siguiendo un poco más con el concepto de género, se ha incorporado a las teorías feministas y básicamente pues ha ido en incremento a finales del siglo XX, se ha ido vinculando a la violencia política, al concepto de mujeres en específico, porque al final, como les he platicado, por cuestiones patriarcales y a través de muchos tiempo, la historia lo demuestra, pues hemos sufrido mucho mayor, o por lo menos hay más estadísticas en que las mujeres hemos sufrido mayor violencia. Ha estado la percepción, digamos, era que género y sexo pues era lo mismo, ¿no? Son sinónimos
Y bueno, vemos que la diferencia sería, ¿no? En la cuestión de género, pues es más una construcción social, y en la cuestión de sexo, pues tiene más que ver con las diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres. Bueno, al final me parece que tiene más un origen y significado a partir de la lengua inglesa. Y bueno, el debate se da más entre la esfera académica, política, la política, movimientos feministas. También hay un debate psicológico entre la psicología clínica. Y bueno, el más importante, creo que hay un poco de confusión en los medios de comunicación cuando se habla de género. Así que ojo, por ahí, por ahí más adelante voy a hacer un taller para medios de comunicación que tiene que ver con explicar un poco cómo utilizar el concepto de género de una manera correcta en los medios de comunicación. Así que ponte atento en eso. Y bueno, también es importante ver cómo el concepto, pues a través del tiempo ha tenido diferentes usos, lo cual nos ha llevado a que haya muchísimas confusiones en relación al género y al sexo. Y bueno, al final la perspectiva de género promete lograr generar ese cambio de foco que teníamos, ¿no? O ese enfoque que teníamos de lo que pensábamos que era género, y promete pues ser una herramienta de análisis y transformación sobre cualquier aspecto de la realidad jurídica. Nos va a ayudar a detectar no solamente los problemas, y bueno, al final, sí, a partir de todo lo que leamos, estadísticas y de lo que analiza esta herramienta, bueno, de tener ese ojo con perspectiva de género para analizar cada caso, cada problemática, ya sea en todos los diferentes contextos en los que se pueden presentar algunos fenómenos con el problema de género, que puede ser desde el entorno empresarial, público, electoral, etcétera. Bueno, ahora tendremos que utilizar también otras herramientas para que el Estado, ¿verdad? A partir de que el Estado pueda, con estos resultados que tengamos, pues, ir poniendo las soluciones, ¿no? Ir viendo qué se va a hacer, no sé, a lo mejor para decir, a ver, a partir del ámbito laboral, decir, a ver, tienes protocolo de género, cuentas con algún otro procedimiento, qué vas a hacer en caso de acoso, o sea, tener todo muy determinado al interior de las empresas para que a partir de ahí puede ser más medible, y también poner soluciones, ¿verdad? Que se tenga que ir o que se vaya el que no cumpla con esos protocolos. La cuestión de la literatura, de la cultura, a veces se puede contraponer a lo que jurídicamente, o una comunidad internacional que está trabajando a partir del ámbito jurídico y constitucional de los países, pues puede haber ahí diferencias, como de decir que no, pues es que a lo mejor se escucha muy mal, que digamos las mujeres y los hombres se escucha muy mal. Pues sí, a lo mejor se escucha muy mal, pero también se escucha muy mal todo lo que leemos en los periódicos de violencia de género. Por tanto, mientras estas construcciones sociales que mal estaban por creencias y costumbres y todo lo que hemos venido hablando, pues han hecho que haya un mejor sigamos utilizando este mal lenguaje, que a lo mejor sí estamos, pero mientras estas convicciones culturales no cambien para positivo, que es lograr esta igualdad, pues que se sigan usando aunque se escuchen mal. Realmente el concepto de género pues es clave en las teorías feministas, que han ido avanzando mucho más a finales del siglo XX, y está vinculado a temas como violencia, política. Ahora pienso que difícil sería, no sé, leer un poema diciendo las mujeres y los hombres y luego que te rime. Quizás sea complicado, yo lo entiendo, pero ha sido muy complicado realmente lograr estos avances y estos progresos de visibilizar constitucionalmente muchas veces estos derechos y estas cuestiones de igualdad. Así que, bueno, me parece que aunque se escuche feo por un tiempo en lo que se cambia culturalmente esta situación, pues tendremos que intentar ver, ¿no?, cómo poder integrar la perspectiva de género a la cultura, a los deportes,
a lo político y a la economía de un país. La Real Academia Española señala muchas cosas, ¿no? Entre ellas, conjunto de seres u objetos establecidos en función de características comunes y de clase o estilo. O sea, ahí no se lee nada de mujeres, individuos, nada, ¿no? En los tratados incluso de Beijing ni siquiera habla de género como tal. Se habla de violencia física, se habla de violencia física, psicológica, pero no se habla nunca de violencia de género. Según la interpretación de la RAE, en los países anglosajones se evita el término sex por puro puritanismo y se utiliza gender en sustitución, algo que no ocurre en el ámbito español, en donde género no es sexo, ciencias sociales y culturales atribuidas a los hombres y mujeres en función de sus rasgos biológicos. El sexo es una categoría orgánica y género una categoría social. Ahí me parece que está estableciendo un poco las diferencias. Como creo que cuando la RAI dice que el sexo es una categoría orgánica, pues sí me suena más a una cuestión biológica, y el género, pues, caminado a una categoría social, que es de lo que estamos hablando al final. Espero que te haya gustado mucho esto que yo te investigué para ti, por si no estabas muy identificado con todo lo que gira alrededor de género, derecho a género, perspectiva de género, enfoque de género. Cómo es que pues ha ido evolucionando este concepto y cómo se puede interpretar desde diferentes puntos de vista. Hay que tener mucho cuidado hoy en día en cuanto al lenguaje inclusivo, pero de eso hablaremos en otro video. Y si te gustó, si tienes dudas, si te gustaría saber un poco más acerca de la perspectiva de género, de cómo se ha establecido, de cómo lo hemos, de cómo se maneja desde el punto de vista legal, digamos, o cómo se maneja, o cómo se debe manejar desde el punto de vista cultural, de cómo lo podrías manejar tu empresario desde el punto de vista laboral, pues no tengas dudas de escribirme, de buscarme en alguna de mis redes sociales, de dejarme algún comentario. Dale, si te gustó, dale compartir y guárdalo. Y comenta si estás de acuerdo o no. Yo creo que a mí me parece que debemos de tratar estos temas, estar como más familiarizados, personas, ciudadanos, empresarios, políticos. No solamente este tema es del ámbito de los abogados, de los investigadores, de jueces, que día a día se tienen que enfrentar con fenómenos jurídicos como la violencia de género, el acoso laboral, la violencia en todas sus etapas, sino que tiene que ser un tema que ciudadanos, empleados, empleadores conozcan, porque este va a ser el parteaguas para que haya una mayor productividad